nuestras Biblias en Romanos, por favor, en el capítulo 10. Y mientras que buscan, quería saludar, pónganse de pie, hermano Orlando, hermana Janet, queridos hermanos, bienvenidos a la casa del Señor. Los recibimos con los brazos abiertos. Denle un abrazo al que está cerca allí. La hermana Janet hace tiempo está esperando poder traer a su esposo, reunirse con su esposo desde la República de Cuba y está recién llegado ya para quedarse y para servir al Señor. Que el Señor te bendiga, hermanos, te amamos. Aleluya, denle un abrazo tras el terminar el servicio. Vamos a Romanos 10, hermanos. Qué lindo cuando el Señor contesta, se tarda parece, pero el Señor siempre contesta sus peticiones. Y ver una familia reunida sabemos que es un motivo de mayor gozo. Vamos al capítulo 10 de Romanos. Vamos a comenzar con el versículo 8, ¿sí? Y dice así la palabra del Señor. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Vamos a compartir unos momentos de la palabra del Señor. Esta es la palabra de fe que predicamos. Oremos una vez más. Padre mío y Señor, en el precioso nombre de Jesús, estamos aquí, Señor, en este momento tan hermoso, tan sublime, Padre. Debajo de ti, Señor, es que estamos. Estamos debajo de tu presencia. El Espíritu de Dios está en este lugar moviéndose con gran poder. Señor, en la alabanza, en la adoración, en la oración, hemos sentido, Señor, que tú estás aquí, Señor. A pesar de nosotros, a pesar de nuestras faltas, a pesar de nuestras inconsistencias y limitaciones, por tu misericordia, tú aquí estás, Señor. Y tu Espíritu Santo anhela llegar a cada corazón y a cada vida. Tu Espíritu Santo quiere entrar en cada corazón hoy. Oh Señor mío y Dios, que todos los labios en este lugar puedan confesarte a ti, Señor. Que haya una proclamación de tu grandeza, de tu gran salvación por medio de tu precioso Hijo en la cruz. Que ninguno se quede en silencio, que ninguno quede callado, Señor, sino que todo corazón, Señor, pueda hablar y proclamar que Jesucristo, Él es el Señor. Oh, gloria a Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Aleluya. Estos pasajes de las Sagradas Escrituras son conocidos por todo creyente y seguramente ha sido la oración misma cuando recibieron al Señor por primera vez. Se le ha dicho, tienes que confesar a Cristo, tienes que creer en Cristo en tu corazón. Y a pesar de que hay tantas cosas que no sabíamos ni entendíamos, ¿en qué manera es que yo puedo recibir a Cristo? Solamente sabemos que le hemos recibido porque el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu que yo soy un hijo de Dios. Aleluya. El que ha sido salvo, el que es nacido de nuevo, el que ha sido regenerado por el Espíritu Santo, hoy no tiene duda alguna que si muere en este momento, él se va a la presencia del Señor y no hay temor en ese corazón hoy. No hay miedo. Oh, gloria a Dios, no hay angustia. La muerte ha sido vencida, el creyente sabe esto. El creyente está por encima de la muerte, gloria al Señor. El creyente está por encima de toda aflicción que ha causado el pecado porque su confianza está en Cristo, quien ha sido resucitado de los muertos al tercer día por el poder de Dios. Aleluya.
Esta palabra es para todos aquellos que ya han creído y para todos aquellos que aún todavía dudan. Y la palabra del Señor dice en Judas: a los que dudan, convencedlos. Oh, gloria a Dios. Pero este poder del convencimiento no viene por fuerza humana, sino solamente por el Espíritu Santo. No puede uno convencerlo ni por una canción, ni por una alabanza, ni aún por un gran milagro. Fíjese, los milagros, por más gloriosos que son, aquellos que el Señor hace, sanidades, prodigios, milagros poderosos, aún así no pueden garantizar la salvación. De todas maneras, ese pecador debe rendirse a Cristo, debe arrepentirse de sus pecados, un arrepentimiento profundo de alma, de corazón, de mente, de pensamiento. Es algo que toma todo el ser y que lo coloca en la posición que realmente es, en el que clama al Señor y reconoce que si Él no me salva, no seré salvo. Si Él no me rescata, no seré rescatado. Si Él no me perdona a mí, ¿cómo podré yo ser perdonado? Y ese pecador se encuentra allí sintiéndose el peor de todos, el más pecador de todos, el más vil de todos, pero lo puede ver a Cristo glorioso, exaltado, justo, santo, perfecto, ofreciendo su santidad, su justificación, oh, todo perdón, vida eterna que viene con esta salvación tan grande. Y ese pecador dice: yo me tomo de eso, es ahora o nunca. Oh, gloria a Dios, esta oportunidad que el Señor nos da. Marcelo recién mencionaba acerca de la puerta abierta, mencionó acerca de las misiones y de la puerta abierta que el Señor, la puerta está abierta, y quiero que sepa que la puerta está abierta no por nosotros, no por nada que nosotros hayamos hecho. La puerta ya la abrió Cristo, gloria a Dios. Él abrió esa puerta, gloria a Dios. Él rasgó ese velo, su sangre poderosa rasgó el velo, gloria a Dios. Esa división que había entre el hombre y Dios, para que ahora todo aquel que crea pueda entrar. Por lo tanto, la puerta no la hemos abierto nosotros, no la ha abierto un ministerio, no la ha abierto ninguna iglesia. La puerta la abrió Cristo mismo, el Señor, que penetró, gloria a Dios, a los cielos con su sangre derramada allí en el propiciatorio, gloria a Jesús, en el Calvario, donde todo sucedió, en la preciosa cruz de Cristo Jesús. Por eso esto es lo que nosotros debemos proclamar, así como el texto nos dice: esta es la palabra de fe que predicamos. Oh, gloria a Dios, que si tú confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, no existe un corazón silencioso, no puede existir un labio silencioso, una boca muda para aquellos que han creído en el Señor Jesucristo. A mí me llama poderosamente la atención aquellos que dicen que creen, pero nunca confiesan a Cristo Jesús con sus labios. No hay una palabra hacia Cristo, no hay una expresión de amor hacia Cristo, no hay una enunciación que tenga que ver con Cristo. A mí eso me preocupa muchísimo, cuando no se habla nada de Cristo y al mismo tiempo podemos decir: yo soy cristiano también. Mire, tú eres cristiano, tú eres un creyente, tú eres un nacido de nuevo cuando tu boca empieza a hablar las maravillas de Dios, porque de eso está lleno tu corazón. Ya la boca no puede estar en silencio más. Ya tú no puedes quedarte callado más. Ya nada puede controlarte. Ya tú estás controlado por el Espíritu Santo. Ya a ti no te importa que digan, que no digan. No te importa cómo te miran. No te importa si te critican. No te interesa. Porque tú sabes que hay un amor mayor. Tú sabes que hay un poder mayor que te controla a ti. Oh, gloria a Dios. Quiero ser controlado por el Espíritu Santo. Ya ese agradar a los hombres va disminuyendo hasta que desaparece por completo. No digo que sea instantáneamente, porque a veces no es así. Y vuelve por momentos ese temor a querer agradar a los hombres, a querer tal vez congraciarse con los hombres,
Porque cuando hay presión hacia un verdadero creyente de parte de los hombres, a veces los creyentes al ser menoscabados, a veces a los creyentes ser minimizados, sienten que, bueno, tal vez yo tenga que tratar de agradarles o tratar de cambiar de alguna manera. Pero el único cambio que nosotros debemos anhelar es el cambio que el Espíritu Santo hace de adentro hacia afuera. El hombre no tiene poder para cambiar a nadie, absolutamente a nadie. Mire, el hombre no puede cambiarse a sí mismo, mucho menos puede cambiar a otro. Por eso esta tiene que ser siempre la palabra que nosotros predicamos. Es una palabra y es una palabra de fe. No es una palabra de fe como muchos piensan y hoy se oye de confesión positiva. No estoy hablando de un evangelio aristotélico. No estoy hablando de un evangelio de metafísica positiva. Estoy hablando de una fe verdadera, de una fe bíblica, de una fe que está basada solamente, estrictamente en las Sagradas Escrituras, en lo que ya fue cumplido, en lo que se está cumpliendo, y una fe en lo que se cumplirá, gloria a Dios, en la que nosotros también estamos ya saludando, gloria a Dios, esta venida del Señor Jesucristo, y sabemos con toda certeza y podemos confesar esta palabra de verdad, podemos predicar esta palabra de fe, que sabemos que Cristo, Él vendrá a buscar a su iglesia. Oh, así como cantaba la hermana, esta es la iglesia que Él quiere, una iglesia sin mancha, una iglesia sin arruga, es una sola iglesia. Oh, gloria a Dios. No habrán divisiones en el cielo, no habrán compartimientos en el cielo, no habrán denominaciones en el cielo. Gloria a Dios por eso, aleluya. Gloria a Dios. No habrá una élite religiosa. Oh, gloria a Dios por eso. Oh, de la palabra del Señor lo dice claro. ¿Qué es lo que somos? Todos hermanos. Aleluya. Oh, soportándonos los unos a los otros, amándonos los unos a los otros y corrigiendo y exhortándonos los unos a los otros. Porque el verdadero amor, amándonos los unos a los otros, está hablando de verdad. Nos amamos fundamentados en la verdad, nos amamos fundamentados en la doctrina, fundamentados en teología, fundamentados en la Biblia. Gloria a Dios. Y la palabra del Señor es correctiva toda, es de exhortación, por eso redarguye. Y esto es lo que necesita la iglesia del Señor Jesucristo, por la palabra de fe que predicamos, que los corazones sean redarguidos, es decir, un corazón pulverizado. Oh, gloria a Dios. Un corazón exprimido, presionado. Oh, gloria a Dios, corregido. Hasta que el Espíritu de Dios pueda empezar a mover y pueda empezar Él a quitar todas las capas que hay de religiosidad, capas de mundo, de cosas, de pecado, de ideas, de fantasías. Y que el Espíritu de Dios pueda empezar a colocar los fundamentos, uno tras otro. Todos son la cruz, todos son el Calvario, todos son la vida de Cristo. Empezar a conocer a Cristo, a entender a Cristo. Cristo mi Salvador, Él mi Redentor, Él es mi gran sumo sacerdote. Oh, no tras un sacerdocio terrenal y pasajero y transitorio, no, según el orden de Melquisedec, un sacerdocio eterno. Gloria a Dios. Él es mi venidero Rey, Él es el bautizador con el Espíritu Santo. También le conozco yo hacia Él. Él es mi sacerdote, mi intercesor. Le conozco también como mi intercesor. Oh, gloria a Dios. Le conozco como el que santifica y purifica su iglesia. Le conozco también así, oh Señor. Poder conocer a Cristo en todo quien Él es, en todo lo que Él puede hacer. Él es el que le da los dones a los hombres. Le conozco, Él me ha dado dones. Oh, gloria a Dios. El Señor le ha dado talentos a su iglesia. La iglesia no tiene por qué ser una iglesia derrotada, sino una iglesia vencedora, aún más todavía que vencedores, por medio de Cristo, por medio de aquel que nos ha amado con un amor eterno. Gloria a Dios.
Esta es la palabra de fe que predicamos. Oh, gloria a Jesús. Una puerta abierta. Una puerta, dice la palabra del Señor en 1 Corintios 16, 9, un versículo que me gusta mucho. Allí nos dice el apóstol Pablo, está hablando acerca de toda esta obra misionera, de todo este trabajo misionero, de este llevar el evangelio a todo lugar, a toda persona, a toda ciudad. Amén. Cada uno haciendo la parte que le corresponde. El apóstol aquí habla y dice en 1 Corintios 16, 9, dice, porque se me ha abierto, dice, una puerta grande y eficaz. Pero después también dice, y muchos son los adversarios. Amén. Esto es algo que viene junto. No es una puerta abierta y entonces luz verde y el viento nos empuja y llegamos sin ningún tipo de complicación. Sino que hay adversarios. Los adversarios, Él los llamara de otra forma en Filipenses capítulo 3, 18, son los enemigos de la cruz de Cristo. Un ser enemigo, ser un adversario, ser alguien que está en contra. En este caso estaban en contra del ministerio de Pablo. Uno diría, ¿cómo es posible que alguien pudiera estar en contra del ministerio del apóstol Pablo si justamente lo que él quería era el bien de las personas? Aquí mismo lo dice al principio del capítulo 10 de Romanos. Cuando dice la palabra, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Mi anhelo es para salvación. Este anhelo no era el anhelo de él en sí solo, este era el anhelo, es el anhelo, siempre fue el anhelo del Espíritu Santo de Dios. Es un anhelo, oh gloria a Dios, que debe consumir la vida de todo creyente. Mi anhelo es para salvación, gloria a Dios. Ya hemos perdido mucho. La realidad es que hemos perdido muchos a manos del diablo. Oh, millones están siendo perdidos a manos del diablo. Según el número de misioneros que hay en el mundo entero hoy, en comparación a todo el trabajo que necesita ser hecho y la necesidad que hay de obreros, la necesidad tremenda que tenemos en este momento, a pesar de los grandes movimientos, pero estamos hablando de verdaderos obreros, de verdaderos misioneros, de verdaderos predicadores del verdadero evangelio. Y hay que ponerle la palabra verdadero a todo, siempre lo hago porque como que no hay otra opción. El verdadero evangelio predicado. Cada día deberían estar siendo salvas aproximadamente unas 200,000 personas en el mundo para que todos puedan recibir al Señor en un periodo de tiempo más o menos razonable. Imagínense. Es decir, que no hay suficientes personas para predicar el evangelio del Señor Jesucristo. No hay. Y muchos de los que andan por ahí, andan y predican y hacen obra misionera, le dicen misiones. No tiene nada que ver con las misiones, hermano. Esto es lo que uno ve cuando uno viaja. Uno viaja, uno ve muchas cosas, uno observa muchas cosas, aprende mucho, uno es grandemente educado también. Y entonces también el Señor va hablando a uno y va dirigiendo a uno conforme a la necesidad de la situación de cada lugar a donde uno va. Y uno está viendo que las personas tienen hambre porque a todos estos lugares van. Muchos de estos lugares se llenan de personas. A las campañas van, a las conferencias van, a los seminarios van. El problema es que las personas están ahí ya. Las personas están ahí ya reunidas para oír. Es una oportunidad sin igual, pero no se está aprovechando la oportunidad que se está teniendo. Personas en un lugar y personas sentadas, personas atentas, y hasta han pagado para entrar a todos estos lugares. Pero lo que se les da es cualquier cosa menos esta palabra de fe que predicaba el apóstol Pablo, que es Jesucristo y este crucificado, su obra en la cruz. Oh, gloria a Dios.
tener tantas personas juntas en un lugar para luego darles la prosperidad, darles el reino ahora, darles algún método, alguna nueva táctica de hombre, algún mandamiento de hombre. Oh Señor, el Espíritu Santo de Dios quiere salvar. El Espíritu Santo tiene el anhelo de salvar y de rescatar a aquellos que se han desviado. Pero esa palabra no es la palabra de fe que debe ser predicada, por lo tanto, poco o nada el Espíritu Santo está pudiendo hacer. Alguien con un corazón así fuerte de predicación y era Jeremías, un hombre de llanto profundo, ¿sí? Un hombre que, bueno, hay todo un libro al cual se le puso un nombre a ese libro, Lamentaciones, vea, ¿eh? Ahí no era el evangelio de la motivación ni nada de eso, sino que él predicaba, él hablaba y lloraba. ¿Por qué tanto llanto? Tan diferente al profeta de hoy. El profeta de hoy no llora, el profeta de hoy es un chiste. El profeta de hoy es un comediante. Estaba diciéndole a alguien el otro día, estaban promocionando a una predicadora, comediante. Había que pagar para escuchar comedia cristiana. El evangelio en comedia. No entiendo qué tiene que ver. Yo leo la Biblia y lo que quiero es llorar y darle gloria a Dios. No veo comedia. No me acuerdo nunca el pastor, los apóstoles, los profetas predicando algo que sea chistoso, algo que sea divertido, algo que pusiera al pueblo a reírse a carcajadas. No encuentro nada de eso. Dice, no, lo que pasa es que los cristianos tenemos que ser alegres porque tenemos el gozo. Pero este no es el gozo. No entienden lo que es el gozo. El gozo del Señor, que es mi fortaleza, viene exclusivamente por la salvación de Cristo Jesús. Soy salvo, Él murió por mí. Oh, el gozo del Señor, mi fortaleza es. El gozo viene por la salvación. Si no entendemos nuestra salvación, no hay gozo. Confunden el gozo con el divertimento, con el entretenimiento. Y yo quiero decirle, la vida mía no tiene nada de aburrido. Nada. Dice, no, porque lo que predicas es aburrido. Aburrido será usted, porque el evangelio no es aburrido, quiero que sepa. Oh, da esperanza al hombre. Yo sé que humilla al hombre y lo coloca en la posición que esperes para después exaltarlo. Oh, gloria a Dios, para poder sentarlo allí a la diestra de Dios Padre juntamente con Cristo. Oh, Jesús. Oh, adoro a Cristo, lo adoro a Él. Él es precioso, hermano. Mire, precioso. El Señor lo había llamado al profeta Jeremías. Y entonces el Señor le da una palabra. Uno de mis versículos favoritos en Jeremías, en el capítulo 26, en el versículo 2. Jeremías luchaba muchísimo con él mismo, inclusive porque él sabía perfectamente para qué había sido llamado. Él sabía lo que tenía que hacer y sabía cómo tenía que hacerlo. Sabía dónde tenía que pararse, sabía a quién tenía que hablarle, sabía cuál era el mensaje que tenía que decir. Pero es que las personas eran rebeldes. Una cosa es que te llame Dios a un pueblo que acepta todas las cosas del Señor, pero sabemos que no será así. Muy lindo sería y muy fácil sería que el Señor llame a sus profetas y llame a sus pastores y sus evangelistas a predicarle a un pueblo de corazón tierno, delicado, que cree automáticamente el evangelio. Todos levantan la mano y todos corren a recibir a Jesús, pero no es así siempre. Y en este tiempo en el que estamos viviendo, más difícil se hace. Yo me quedé sorprendida, mire. Cuando fui en México, digo, si alguien se salvará, por lo menos uno. Gloria a Dios. Y digo, ¿dónde está la primera persona para recibir a Cristo? Y ahí levantaba la mano uno y venía uno.
El Espíritu Santo, digo, porque si es por mí, seguramente no se salva nadie. Y venía uno, y la segunda persona está aquí, y la tercera, ¿dónde está? Y la cuarta persona, y la quinta, y la sexta persona, ¿dónde está? Y la séptima persona, y la octava persona, bueno, ya después no conté. Y ahí seguían pasando algunos más a recibir al Señor Jesucristo por primera vez. Oh, gloria a Dios. Usted recuerda ese momento. Si no recuerda, dice, ay, no sé si... Hoy tendrá que ser el día, hermano. Oh, bendito sea su nombre. Y así es que lo que el Señor le dice a Jeremías. Vea estas palabras. Este es el evangelio de fe que predicamos y este es el llamado. Escuche, usted viene aquí. ¿Cuántos se congregan aquí? Levante la mano. Bueno, la mitad. ¿Cuántos piensan congregarse aquí? Hay 2 o 3 más que también están ahí pensando, todavía no sé. Este es en el ministerio en el cual usted está entrando. Si usted decide que este es el lugar, si usted decide que esta es la iglesia donde el Señor quiere ponerle para que crezca, para que crezcamos juntos en la gracia, en el conocimiento del Señor Jesucristo, este es el mensaje para usted y para mí. No es el que predicamos nosotros, es el que predicamos todos. Es el que predicaba Pablo y el que predicaba Pedro y el que predicaba Juan y el que predicaba Santiago y el que predicaba Jeremías, el gran profeta Isaías y todos los demás. Y así dijo el Señor a Jeremías en 26:2. Ponte en el atrio de la casa del Señor. Es decir, no te escondas. No estés escondido. Soy cristiano, pero que nadie se note, que nadie lo sepa, que nadie se entere. No, ponte en el atrio de la casa del Señor. Ahí es donde debe estar parado, plantado el creyente. Gloria a Dios. Lleno del Espíritu Santo. Un lugar visible. Una lámpara, gloria a Dios, puesta en el estante arriba, no escondido. La luz del mundo y la sal de la tierra. Gloria al Señor. Y allí en ese atrio, que era un lugar donde había muchísimo tráfico, hombres, mujeres, intercambio, comercio, había de todo allí en ese lugar. Un lugar que era la parte externa luego del templo. Y en ese lugar es donde el Señor le dice, tú párate ahí, tú ponte ahí. No, pero es que no tengo micrófono. No, pero es que me faltan los músicos. No, pero es que no tengo el Miria, que no había nada. He aprendido a no depender de nada de estas cosas. Si están, gloria a Dios, las usamos. Pero si no están, lo único que necesito es la palabra de fe predicada y el Espíritu Santo de Dios sobre esa palabra, hermano. A veces buscamos muchas condiciones, no, pero se tiene que dar esto, se tiene que dar aquello, se tiene que dar lo otro. Hay pastores que yo he visto en iglesias que se les rompió la computadora, ya no pueden predicar. Ya si el media no funciona, el micrófono, y ya eso, ya que se perdieron, hermano. No podemos depender absolutamente de nada. El Señor salva, gloria a Dios, sin ninguna de estas cosas. Estas cosas no son las que cooperan para que la persona sea salva. Vamos a traer un mejor coro, una mejor banda. No. Es el Espíritu Santo que los llevará a Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a crear un ambiente. No hay que crear ningún ambiente, sino solamente el Espíritu de Dios, presencia que desciende con gran poder por la palabra predicada, convenciendo a los corazones. Eres un pecador, arrepiéntete o el juicio. Y entonces así le dijo, ponte en el atrio de la casa del Señor y habla, gloria a Dios, a todas las ciudades de Judá que vienen a adorar en la casa del Señor. Ahí cuando dice a todas las ciudades de Judá, es decir, todas estas personas que vienen a adorar, pero adorar era entre comillas. ¿Entiende? Allí el Señor le dice a Jeremías, vienen a adorar, en realidad vienen a practicar una religión. En realidad vienen a llevar adelante una ceremonia, un ritual, nada más. Eso es todo lo que vienen a hacer. Porque si ellos vinieran de verdad a adorar en la casa del Señor,
¿para qué hacía falta Jeremías ahí predicándoles? Si eran de verdad adoradores en espíritu y en verdad, Jeremías sobraba en ese lugar, ¿cierto? Sin embargo, el Señor le dice, vienen a adorar. ¿Qué cosa? No sé, porque no es a mí. Vienen a adorar sus propios deseos, vienen a adorar a otro Jesús, por otro espíritu, a otro evangelio. Vienen a adorar el materialismo, vienen a adorar las cosas de este mundo, vienen a adorar un título, una posición, un hombre, pero no a mí. Vienen solamente a cumplir con un ritual. Traen su cordero, sí, lo trajeron. Fue degollado. Pero no significa absolutamente nada. El Señor hastiado, cansado de las ceremonias ya. No, yo quiero obediencia. Oh, obediencia quiere el Señor. No, sacrificios hechos solamente como de manera ritualística, pero que no significan nada. Los corazones no eran transformados. Llegaban a la casa del Señor, llegaban supuestamente a adorar, más bien a hacer religión, volvían y no había ningún cambio en ellos. Todo seguía igual. Cada uno seguía en sus vidas, cada uno seguía en sus propios pecados, sin intención ninguna de dejar nada, de abandonar nada, de que sea transformado en nada, de arrepentirse de nada. Por eso es que tenía que estar Jeremías ahí y tenía que estar en el atrio. Fíjese dónde lo envió el Señor. No lo envió a una plaza, a un lugar. No, lo envió ahí. El Señor lo envió a Juan el Bautista al desierto. El que quería oír palabra de arrepentimiento tenía que dirigirse al desierto. Y ahí era donde él predicaba, gloria a Dios. Y ahí era donde se arrepentían. Pero fuera de Jerusalén, aquí es en Jerusalén, porque el ministerio de Jeremías fue en Jerusalén. Y allí en este lugar, en ese atrio, en estas multitudes que llegaban, iban, entraban, él tenía que pararse ahí bien firme y predicar lo que dice el Señor. Vienen a adorar en la casa del Señor, dice, y tú les dirás, todas las palabras que yo te mandé que les hablases. Y le dice, no retengas palabra. Un día prediqué de eso y no quedó registrado, ¿sabe? No se grabó, no sé qué pasó. Fue la única vez que yo prediqué con ese título, no retengas palabra. No retengas palabra. Y había dicho algo así, había dicho, si esta iglesia va, hace años atrás, si esta iglesia va a llevar la dirección que el Señor quiere y va a ser usada por el Señor como el Señor quiere, no podemos retener palabra. Es decir, todas las palabras de esta profecía, así como el Señor le dijo a Juan, oh, tienes que hablar, Juan. Todas las palabras de la profecía de este libro. Ya tenemos nosotros la palabra profética más segura. No necesitamos inventar ninguna profecía. No necesitamos seguir una profecía de nadie. Ya la tenemos aquí completa, perfecta. Oh, no hay jamás margen de error. La palabra profética más segura ya la tenemos y es esta. Y esta es la palabra de fe que predicamos, gloria a Dios. Si confesares, la iglesia tiene que confesar, no puede retener palabra, no puede retener ninguna palabra, predicar todo el consejo de Dios, predicar todas las palabras de este libro. Ser fiel al texto, tener temor y temblor a lo que ya está escrito. Oh, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el anhelo del Señor es para salvación. El anhelo de Dios, el deseo del Señor es que todo hombre se arrepienta y crea en el Evangelio. Pero ¿cómo creerán? ¿Cómo creerán si algo que no han oído? ¿Y cómo oirán lo que deben oír si nadie les dice?
¿Y cómo podrá alguien decir aquello que debe ser oído y creído si nadie es enviado? Oh, gloria a Dios. La iglesia es la que envía, la iglesia es la que predica, la iglesia es la que hace todas estas cosas por el poder del Espíritu Santo. Este martes voy a Colombia, ¿sabe? ¿Dónde están los colombianos? No están contentos. ¿Tampoco hay? ¿Tampoco colombianos hay aquí? No, yo creo que hay muchos más. ¿Vieron que hay más ahí? Gloria a Dios. Le doy gloria y le doy honra al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, y este pastor que dice, quiero que venga ella a predicar y a confrontar a los pastores. Dije, yo no sé qué. Eso es lo que dicen. Bueno, vamos a decir lo que sea que el Señor quiere, pero sí que el Señor nos ayude, hermanos, para esto mismo. Mire, todas las palabras que el Señor nos mande, que hablemos sin retener palabra, hermano. Sin retener palabra, hermano. Oh, gloria a Dios. ¿Cuándo hay que predicar? Oh, yo le diré cuándo. A tiempo y fuera de tiempo. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Este es el tiempo para seguir con este trabajo misionero como hemos visto aquí. En Apocalipsis 3:7, esta iglesia, que es esta tan linda iglesia de Filadelfia, a la que queremos asemejarnos, a la que queremos parecernos, esta iglesia de Filadelfia representa un tiempo en la historia, representa la iglesia misionera. La iglesia, el comienzo del evangelio siendo llevado a todo el mundo, ¿verdad? Siendo llevado a lugares donde nunca jamás nadie ha oído, y aún todavía en este tiempo presente hay lugares, aunque nos parezca mentira, aunque nos parezca extraño, hay lugares donde todavía no han oído el nombre de Jesús. Es decir, ni siquiera saben nada de Cristo. Yo les conté una vez ese testimonio cuando el evangelio llegó a la isla de Fiji. ¿Me recuerdan? Y cuando llegan estos misioneros a la isla de Fiji, y entonces al cacique y a los demás, estaban todos, ¿verdad? Tribus, viviendo allí. Y llega el evangelio del Señor por un misionero, un enviado del Señor. Y entonces en ese momento, cuando ya se estaba despidiendo, ya había dado el evangelio, la gente se había convertido, la gente había recibido del Señor. El misionero antes de irse estaba ahí y el cacique le dice, cuénteme, dice, ¿cuándo es que sucedió esto? ¿Qué cosa? ¿Cuándo es que sucedió esto de que Cristo murió? ¿Fue el año pasado? No, no fue el año pasado, pero ¿cuándo fue que sucedió? Hace 10 años. Hace 20, hace 50, ¿cuánto tiempo hace que sucedió todo esto? Y entonces le dice, fue hace casi 2000 años. Y ese hombre dice, y recién ahora vienen a decirnos, ¿qué pasó con nuestros antepasados? ¿Qué pasó con todos aquellos que se fueron ya en todo ese periodo de tiempo? El misionero no tenía palabra para decir. Recién ahora es que llegan a decírnoslo. Oh, santo Dios. No podemos mantenernos en esa comodidad. No podemos mantenernos en esta situación. Estamos en una situación extremadamente cómoda. Vivimos en un país cómodo, realmente. En un país de soltura, en un país de holgadez, en un país de abundancia. Realmente sí. Somos privilegiados del Señor. No existe país sobre la faz de la tierra como los Estados Unidos de América. No existe. No hay. Cuando vuelvo y me dicen, welcome home. ¡Ah! Gloria a Dios por los Estados Unidos de América y por la exportación que ha hecho
las naciones del mundo agradecidas eternamente. Amén. Por la exportación del Evangelio del Señor Jesucristo. Ahora, el problema es que ahora, no sé cuánto tiempo pueda hacer, la verdad que no lo sé, desconozco, pero tiene que ser fácilmente no menos de 50 años o más de esto, en el que lo que está exportando Estados Unidos en lo que respecta al Evangelio es falsa doctrina, y eso es lo que me preocupa grandemente. Yo voy a los países y le digo, ciérrenle la puerta a los predicadores americanos, Canadá, Estados Unidos de América, ciérrenle la puerta, al menos que ustedes estén extremadamente seguros de que vienen a predicarles el verdadero Evangelio, la cruz del Señor Jesucristo, porque esto es un lleva y trae de falsa doctrina. Esa no es la obra misionera. La obra misionera no es predicar prosperidad. La obra misionera no es predicar que la iglesia tiene que tomar todos los reinos de la tierra. No. Esos reinos son los que Satanás quiso darle a Cristo. La iglesia los ha aceptado. Cristo los rechazó. Hay movimientos enteros, han abrazado. Queremos todos los reinos de la tierra. Y le están postrados adorándole. Millares postrados adorando a Satanás mismo. Pero dicen, no, es Jesús. Pero no es este Jesús, les digo. No es el Jesús de la Biblia, hermanos. Hay que ir a los lugares, hay que advertirles. Hay que contender por el Evangelio del Señor Jesucristo. Hay que ir a todos estos lugares. Ustedes que van, visitan a sus respectivos países de vez en cuando para visitar familia. Siempre les digo, vaya, llévese material, predique, dígale, muéstrele. Porque para cuando llega la información y cuando son expuestas todas estas obras de maldad, en español me refiero, en estos países ya entró completo. En Cuba está metida la falsa doctrina, en esa isla está completa. La isla de Puerto Rico, más pequeña aún. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que no se esté haciendo lo que se debe hacer? Y hay algunos, obviamente, estamos hablando del remanente, siempre ahí está. Pero hasta el mismo remanente está como que no sabe para qué lugar ir. Porque los vientos contrarios son tan fuertes a veces, que dicen, bueno, ¿será que hay que meterse en este mismo movimiento para poder hacer algo? Y se van juntando y se van uniendo y van apartándose de la fe que una vez recibieron. Oh Dios Todopoderoso, por eso no retengas palabra. El fundamento es el amor. Cantaba la hermana de la unidad. Y allí donde voy quieren que uno hable de la unidad. Pero quiero que sepa, sin cruz no hay unidad. Sin verdad no hay unidad. La iglesia verdadera, yo digo aquella que está esperando a Cristo, que ama su venida, que está siendo santificado por el Espíritu Santo, esa iglesia está unida. Esa está unida. Ahora después uno ve dice, hay que juntar a las iglesias. ¿Qué iglesias? ¿Qué iglesias hay que unir? Están hablando denominacionalmente. No hay tal cosa como iglesias. Ahora la unidad que vemos sí es un evangelismo ecuménico, que es otra cosa totalmente diferente, hermano. Y en eso nosotros no podemos entrar, ni en pensamiento, ni en acción, ni de ninguna manera, hermanos. Porque el Señor, quiero que sepa, que Él está observando bien de cerca las intenciones, la intención ya sabe. ¿Para qué lado es que nosotros vamos a ir en el futuro? Él ya lo sabe, por la presencia de Dios. Él conoce el futuro, Él ya sabe dónde vamos a dirigirnos nosotros. Y si nosotros no somos fieles a esto, quiero que sepa que aunque el Señor, como dice la palabra del Señor, aquí en Romanos 10:21 dice,
Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde, dice el Señor, y dice, y contradictor. Que a pesar de que las manos del Señor están abiertas, a pesar de que el Señor tiene las manos extendidas todo el día, aún así las personas no se salvan verdaderamente. Hay salvación, sí hay salvación. Pero el problema que está viendo es que reciben al Señor Jesús y al otro día, a la semana, a las 2 semanas, ya esa semilla, yo no sé dónde cayó, pero que no parece que no, la tierra no estaba fértil como debía estar. Y las cosas de este mundo, los placeres de esta vida, las preocupaciones, el amor al dinero, no quiero dejar esto, no quiero dejar aquello, ahogó esa semilla. Oh Señor. Pero al mismo tiempo la palabra del Señor nos dice, oh no, igualmente echa el pan sobre las aguas, que después de muchos días tú verás algo allí. Así que solamente nos queda, hermanos, no podemos convertir a nadie, pero sí podemos echar el pan. Eche el pan sobre las aguas. Este pan es el pan de vida, este pan es Cristo. Oh, Él es la vid verdadera, nosotros los pámpanos. Él es el pan que vino del cielo. Oh, gloria a Dios. Le adoro, le amo, le alabo en este día, hermanos. El Señor nos ha llamado individualmente y como iglesia toda también a hacer esta obra misionera. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis 3:7, si lo pueden poner allí. A partir del año 1800, diríamos, y hasta esta fecha, hasta el día presente, comenzó la iglesia misionera. Misioneros siendo enviados a todas partes del mundo, a la India, a China, a Asia, a todo lugar. Gloria a Dios. Uno de ellos, Hudson Taylor, en el año 1854, él sale, un joven, escuche, ahí no fue que vino un pastor que lo consagró, ahí no fue que nada, ahí no había internet, no había teléfono, no había nada de todas estas cosas. Salió, gloria a Dios, con un llamado profundo, un joven. Él estaba expuesto al evangelio, él estaba expuesto a la palabra del Señor por su familia, pero no le había rendido su vida al Señor. Y un día encuentra un tratado, a gospel tract, y lo lee y le entrega su vida a Cristo Jesús, 17 años de edad. En el año 1854 zarpa y va a China. El Señor lo llama a la China a predicar el evangelio. Y lo que él quería era poder llegar no solamente a Shanghái, porque él fue a Shanghái, pero él no quería estar en Shanghái, porque dice, todos los misioneros que van se quedaban en Shanghái y vivían vidas cómodas y lujosas. Decía él, yo no quiero, yo quiero ir a los lugares donde nadie va, donde nadie llega, donde nadie quiere estar, ahí quiero ir. Un hombre de una salud muy débil, frágil él. Él anhelaba tener una esposa que le acompañara, todavía era joven. Él le pide al Señor por una esposa. Había una muchacha en Inglaterra, él inglesa, que, bueno, tenían una comunicación ahí, pero no surgió nada porque el padre de ella le dice, tú no puedes casarte con ese muchacho porque vas a sufrir mucho. Vas a pasar mucha miseria, vas a pasar muchas vicisitudes. Y a la muchacha le prohíben que, bueno, se pudiera casar con él. Y entonces, bueno, él acepta la voluntad del Señor, pasa el tiempo, en el año 58, 1858, él se casa con otra muchacha de padres de familia misionera, una familia misionera que estaba viviendo también allí en la China, de ingleses, y llamada María. Se casa con ella. Él tenía estudios de medicina, él se había preparado por años como joven para poder ir a la China, estudiando el chino, por lo menos en los pictogramas. Él los estudiaba, él trataba de descifrar ese idioma como pudiera, porque no había manera en la que él pudiera estudiar en sí en ese tiempo el idioma, pero hizo el mayor esfuerzo. Se preparó en la medicina, su padre era farmacéutico, terminó finalmente recibiéndose de doctor.
Las personas, allí hubo algo poderoso porque las personas venían, no tenían atención médica, la gente no sabía lo que era ir a una consulta médica, la gente no sabía lo que era que lo atendiera un enfermero siquiera, nada de todo eso. Morían, los niños morían. Se casa con María, tuvieron de casamiento unos 12 años hasta que ella falleció, joven. Tuvieron 13 hijos. 13 hijos. 3 de ellos murieron en embarcaciones, en ir de un lugar al otro, enfermedades. Había tifoidea, había todo, difteria, todas estas enfermedades, fiebre amarilla, todas estas enfermedades terribles, las cuales hoy las personas comúnmente se llegan a salvar. Bueno, no se salvaban. 3 hijos mueren a edad temprana y su esposa luego fallece también. Oh, una vida dura, una vida difícil, pero él decía, yo quiero que conozcan al Señor Jesucristo. Lo criticaban porque él como que no pegaba en la sociedad de un hombre inglés, con todos los chinos y las vestimentas, la cultura, todo era completamente diferente. Él veía a los otros misioneros que estaban viviendo vidas muy cómodas, muy separadas del resto del pueblo. Le faltaba el amor, le faltaba esa compasión. Y él entonces un día aparece vestido de chino. Se puso su vestido como una especie de sotana, ¿no? Él se pone todas sus ropas y el pelo se pone una de las colitas, las trenzas, esas trencitas largas que usan. Y así aparece de chino. Los chinos se le reían y los ingleses, bueno, también. Decía, no, porque tú no encajas. Pero él dio con su postura, él dio una declaración muy, pero muy fuerte. Él continuó así y empezó a ganarse el corazón del pueblo chino, lo cual le llevó tiempo. Primero esa etapa, ganarse el corazón de ese pueblo. Oh, gloria a Dios, aleluya. Llegas a un pueblo, hermano. Tienes que ganarte corazón de ese pueblo. Oh, gloria a Dios. Comerte lo que sea. Me mostraba el pastor Carlos Alberto, ¿se acuerdan de él? Manda siempre muchos saludos. Me dice, ahora cuando venga, dice, quiero que vengas, vamos a ir a una tribu. Estuvo él en esa tribu. Se le dieron unas Biblias para que les llevara a esta gente de esta tribu en Xingu, la tribu ahí de Xingu. Y me mostraba y dice, acá tengo lo que van a cocinar los hermanos para nosotros, 2 monos. Tenía en la mano ahí. Ya vas a ver cuando venga. Y me manda las fotos de unos niños todos desnudos. Me dice, te mando la foto de los niños nada más porque después ya las otras eran desagradables, dice. Dice, ahora voy 2 semanas para ahí. Le digo, ay, no te vayas a meter mucho en la cultura. Gloria a Dios. De eso de lo que estamos hablando. Le dice, y ahora para qué. Ahora, le digo, ahora tú tienes que ir esta segunda vez. Tienes que ir para explicar el texto. Para eso que voy. Ya tienen la Biblia y están esperando porque quieren oír doctrina. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a leer el texto y con esto terminamos, hermanos. Apocalipsis 3:7, si lo tienen ahí, que yo no lo tengo aquí en mi texto. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto, esto es para la iglesia misionera, esta es una iglesia misionera. He puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Oh, gloria a Dios, porque aún tienes poca fuerza.